pues en cualquier momento pueden ustedes expresar sus dudas, preguntas que tuvieran, ya sea por el WhatsApp o por este medio, no hay problema. En cualquier momento pueden ustedes realizar la intervención. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar a hablar sobre Power BI, ¿no? Y para hablar de esta herramienta de Microsoft, pues primero vamos a ver qué es inteligencia de negocios, ¿ok? Microsoft Power BI es una de tantas, pero vamos a ver que es la más importante y la más utilizada en este momento para generar un análisis, bueno, lo que se conoce como análisis o inteligencia de negocios. Es decir, ¿qué es inteligencia de negocios? Existen muchísimas o mejor dicho, varias definiciones en internet, en los libros, etc. Pero seleccionamos estas dos para ustedes. La primera me voy a permitir leerla tal cual, que es inteligencia de negocios es un término que cubre aplicaciones, infraestructura, herramientas y mejores prácticas que habilitan el acceso y el análisis de información para mejorar y optimizar las decisiones y el desempeño. Esta es una definición que nos da Gartner. Gartner es una empresa que se dedica a calificar los productos, obviamente a nivel internacional, los mejores productos de las empresas, ¿no? Y entonces, esa es una definición que da Gartner, la cual nos gusta compartir con ustedes, porque básicamente es transformar los datos en información para el toma de decisiones. Si bien es cierto, esto lo podemos hacer con un Excel, sí, o con otras herramientas, vamos a pensar con manejo de base de datos. Lo cierto es que al hacerlo con estas otras herramientas, se tiene el detalle que es necesario ahora sí que conocimientos avanzados en el uso de las herramientas de base de datos o Excel, pero también el análisis de la información, porque, pues como comentábamos con tus compañeros, pues Excel, pues podemos presentar una lista, por ejemplo, de todas las ventas que tiene o que ha mantenido en una serie de años un negocio, una empresa, pero que por sí sola esta información no deja de ser una lista de información, ¿no? Una sábana de números y datos que solamente gente experta pues puede hacer un análisis a partir de esa información. El análisis sobre la inteligencia de negocios es que facilitar esta toma de decisiones. Este análisis de datos, vamos a ver cómo inclusive Microsoft Power BI, que ahora vamos a llamar para abreviarlo un poquito, que de hecho así lo maneja Microsoft, nada más Power BI, pues esto lo hace inclusive con preguntas en lenguaje humano, porque podemos inclusive preguntar, como vamos a ver en la práctica del día de hoy, hacer una pregunta tal cual, ¿no? Es ¿cuánto vendí en China en el 2015? Y sin necesidad de programar, generar algún tipo de filtro, función, etc., automáticamente nos lo da. Entonces, comentaba el compañero Luis, que de hecho se acaba de conectar. Sí, aquí estoy. Luis, buenas tardes, saludos. Y como comentaba Luis, en clases anteriores que vas a poder ver en las sesiones en el canal, pues realmente Power BI también desplaza a todos estos analistas de datos, ¿no? A todos esos expertos en análisis de datos, porque como vamos a ver en un momento más, con una serie de clics podemos llegar a un análisis profundo de la información. Básicamente el análisis de datos lo podemos separar o detallar en dos partes. Uno que sería el Business Intelligence, que es la abreviatura de inteligencia de negocios en inglés, ¿no? Business Intelligence, inteligencia de negocios, tradicional y el análisis a futuro avanzado. Las herramientas de inteligencia de negocios como Power BI se centran solamente en el apartado de BI tradicional. Ahí es donde está enfocada la herramienta. La parte de avanzado, bueno, ya tiene respuesta a preguntas, por ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros para mejorar nuestro negocio?
es un ejemplo, pues eso ya conlleva ya cosas más sofisticadas, como sería el manejo de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que Power BI tiene inteligencia de negocios también. Perdón, inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a centrar a que por medio de la herramienta de Power BI vamos a poder responder preguntas como ¿qué pasó? Es decir, ¿por qué está mi negocio o por qué está, vamos, la situación que estamos analizando de esta forma? ¿Por qué sucedió? Y obviamente, teniendo la respuesta a estas dos preguntas, podemos definir también qué podemos hacer, ¿no? Entonces, Power BI, si bien es cierto, es la base, es la parte tradicional, pero también nos ayuda a responder este otro tipo de preguntas, ¿no? Acá vemos un como diagrama de todas las partes que puede incluir el Business Intelligence. ¿La inteligencia de negocios es para todos? Sí, ya actualmente es para todos, pero no siempre fue así. Les comentaba a tus compañeros que en el pasado, por ejemplo, la inteligencia de negocios solamente era para expertos en tecnologías de información. Es decir, solamente gente que supiera o tuviera conocimientos en desarrollo de software, en manejo de base de datos, en lenguaje de base de datos, tenía la oportunidad de poder generar estos análisis de negocio, ¿no? Es decir, pues era un poco privativo, ¿no? Teníamos que tener estos conocimientos para poder generar estos análisis. Después, que bueno, obviamente pasa el tiempo, mejora la tecnología, se vuelve una inteligencia de negocios que le denominan en Internet como de autoservicio o bajo demanda. Y esto es que aparecen los analistas de datos. ¿Ok? Los analistas de datos vamos a pensar que son los administrativos, los contadores. Digo, pues, no es que específicamente lo sea, ¿no? Pero vamos a poner como ejemplo. Que son personas que conocen muy bien, por ejemplo, el manejo de intermedio o avanzado de herramientas como hojas de cálculo, como puede ser Microsoft Excel, ¿no? Entonces, por medio del conocimiento avanzado y por lo menos intermedio, ¿no? De intermedio avanzado, porque ya tienes que saber macros, tablas dinámicas, vamos, todo ese tipo de cosas, pues podían hacer este análisis de datos. Pero pues ya era una ventaja, porque ya no era privativo de los expertos, ¿no? De los ingenieros de sistemas o los licenciados en sistemas, sino que ahora sí ya eran un poquito más. Pero aún se necesita conocimientos avanzados en hojas de cálculo. Y ahora, de hecho le llaman la tercera ola, ¿no? La actualidad, el Power BI es para todos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Microsoft Power BI te permite o nos permite hacer todo el análisis de negocios sin tener que tener, vamos, sin tener un conocimiento previo, por ejemplo, inclusive en hojas de cálculo. Es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y mucho más en base de datos o conocer algún lenguaje de desarrollo de software ni nada de esto, ¿ok? Entonces, pues ahora sí que si alguien les pregunta a ustedes, ¿la inteligencia de negocios en este momento es para todos? La respuesta sería sí, gracias a herramientas como Microsoft Power BI. Power BI, entonces, pues es precisamente una herramienta electrónica, una herramienta informática que nos va a permitir hacer el análisis de datos. ¿Cómo es el flujo de la información en el análisis de datos? Bueno, Power BI, que está representado con como gráfica, ¿no? Dorada. Esta gráfica dorada, pues, es el logo de Microsoft Power BI. Pues aquí esta grafiquita es muy simple, pero ejemplifica perfectamente. De este lado tenemos todos los posibles conexiones, es decir, todos los orígenes de datos, todas las posibles fuentes donde nosotros podemos ir a consultar la información por medio de Power BI, que son estos gráficos, generamos lo que se llama informes o dashboard dinámicos, también conocidos como KPIs, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vean cómo Power BI es pues el centro de este proceso de inteligencia de negocios.
¿Por qué Power BI? ¿Por qué no vemos otra herramienta? ¿Por qué no lo vemos en Excel, por ejemplo? Porque se puede, digo, es un hecho que podemos hacer dashboards dinámicos en Excel. ¿Por qué no lo hacemos así? Bueno, por estas tres razones. La primera, porque es la herramienta líder en visualización de datos de acuerdo con Gartner, ¿ok? Y porque el 97% de las empresas dentro del Fortune Global 500, es decir, las mejores 500 empresas, usan Power BI para visualización de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 6 millones de usuarios utilizan Power BI. El día de ayer veíamos, de hecho, van a poder consultar la grabación en unas horas más, veíamos cómo las bolsas de trabajo actuales en México, pues ofrecen muy buenos salarios, muy competitivos para aquellas personas que tengan conocimientos en Power BI. ¿Por qué? Porque este análisis de negocios, recuerden siempre que si bien es importante conocer una herramienta tecnológica, esto es indudable, pero realmente lo que vale para las empresas, lo que realmente les genera dinero, ingreso a las empresas, es el manejo de la información, ¿ok? No el manejo del programa. Entonces, eh, esta nueva ola, pues las empresas se están enfocando en las personas que tengan los conocimientos para generar este análisis de datos, que al final de cuentas le va a poder decir al dueño de una empresa o a ustedes mismos como empresarios, decir, bueno, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cuánto es mi ganancia, cuánto es mi pérdida. Este tipo de cosas es lo que realmente genera dinero, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo nosotros Power BI. Bueno, ¿cómo funciona Power BI? Pues aquí lo veíamos, ¿no? Diferentes orígenes de datos, que son fuentes de datos, que pueden ser base de datos, hojas de Excel, archivos de texto, bueno, que se conocen como texto plano, es decir, sin ningún formato, redes sociales, ¿no? Veíamos como WordPress, Facebook, inclusive correos o cadenas de correos electrónicos, que eso está bastante interesante también. Yo les comentaba que, por ejemplo, bueno, ya saben, en México a nivel nacional estamos en tiempos de campañas políticas y todo este tema, que pues con Power BI ustedes podrían hacer dashboard, ¿no? Que pueden ustedes vender. ¿Y cuánto se vende esto? Bueno, como comentario, pueden ganar millones de pesos haciendo esto para las campañas políticas, pero si hablamos al nivel de empresas, veíamos también el día de ayer que hay empresas como, bueno, hay muchas empresas que ofrecen en renta, es decir, por el ejemplo que vimos, de una empresa que ofrece en $50 cada mes 5 licencias para utilizar o desplegar 10 informes de inteligencia de negocios, ¿no? Que ellos le llaman KPIs. Entonces, pues imagínense el gran negocio o el gran potencial que pueden tener, ¿no? Yo les comentaba que, bueno, ustedes a través de Power BI podrían hacer una pequeña consultoría y ofrecer este tipo de gráficas de análisis de negocios a los clientes, ¿no? Hay muchos clientes que tienen buen flujo de efectivo, es decir, buenas ganancias, buenas utilidades, pero que desconocen totalmente este tema de análisis de negocios. Lamentablemente muchos en México piensan que con facturar electrónicamente ya migraron su negocio a la tecnología, ¿no? Y eso no es verdad. Es un requisito fiscal la facturación electrónica, no es una migración al mundo digital del negocio, ¿no? Que ustedes sabrán que lamentablemente por esos tiempos del COVID-19, pues bueno, muchos negocios han cerrado, esa es la realidad, ¿no? ¿Y cuáles han podido sobrevivir? Bueno, los que obviamente son indispensables, ¿no? Y aquellos que migraron a las herramientas digitales, ¿no? Entonces, eso es interesante y consideramos que lo deben tomar en cuenta. Muy bien. Partes de Microsoft BI. Microsoft BI se divide en 3 elementos y esto tiene que ver con el licenciamiento. Power BI es gratis. Es gratis bueno, es gratis al 100% en la parte de Power BI Desktop
y en la parte de servicios bajo demanda o servicio web de Power BI. Este es el desktop, que es el que estamos instalando en este momento, y este que es el servicio Power BI. Este es básicamente en Internet. Vimos que para usar el Power BI en el web, en Internet, el único requisito es que nuestras cuentas de usuario tienen que ser de tipo empresarial. Es decir, si intentamos entrar o utilizar la plataforma con una cuenta, por ejemplo, como Gmail, digamos personal, no nos va a dejar. ¿Ok? Necesitamos una cuenta de empresa, pero es gratis, vamos, no nos cobra, solamente tiene ese requisito. Donde sí ya necesitamos migrar a una cuenta de paga o de licenciamiento es cuando necesitamos nosotros publicar nuestro trabajo y estos queden disponibles en la versión para los teléfonos. Ahí sí tenemos que migrar al Power BI Pro o Power BI Business, ¿no? Básicamente, sería como que las partes que conforman Power BI. Esta gráfica es como que una representación del flujo de cómo se utiliza Power BI. La verdad que, bueno, ya con tus compañeros hemos visto que esto no se cumple del todo, ¿no? Porque el informe o el dashboard lo podemos generar tanto en la versión web como en la versión de escritorio, que es la desktop. Y después, eso sí, después en cualquiera de estas dos crearlo y después sí publicarlo finalmente en el móvil, ¿no? Pero vamos, si ustedes realizan en la parte de Power BI para el web y después la ponen, la copian y la abren en su escritorio, pues no pasa nada, vamos, es válido, pues, ¿no? O sea, el orden, vamos, no hay un orden, mejor dicho, ¿no? Lo que sí es que para la parte móvil, pues sí, necesitamos primero publicarlo en el servicio web y ya después de ahí publicarlo a la parte del móvil. No se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante. También comentarles lo siguiente, que en el caso de Power BI, pues bueno, ya conocen tus compañeros que para instalarlo, pues bueno, es la liga que les mandamos por correo electrónico. Tus compañeros ya lo han instalado y solamente les hacíamos la observación que en el caso de sistemas operativos con Windows 7, que bueno, ya es un sistema operativo que Microsoft decidió que quedara obsoleto, pues entonces hay que descargar una serie de complementos, ¿ok? Para que funcione. Y tener muy en cuenta que el Internet Explorer deberá ser por lo menos la versión 10 o más reciente. Esto es un poco técnico, pero sí es interesante que lo tengan en cuenta, que lo tomen en cuenta, porque, pues bueno, para evitar horas de estar ahí descargando o intentando que funcione, ¿no? Si tenemos Windows 8, Windows 10, sin problema, solamente con la liga que les mandamos. ¿Ok? Entonces, pues por esa parte no tenemos problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá, bienvenido, Gabino, muy buenas tardes. Ya vimos que te conectaste. ¿Ok? Estamos dándole un repaso a la teoría. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Lo que es Power BI, la parte de esto, que la ventaja que tiene contra la móvil y contra la de servicio web es que pues la parte de desktop funciona sin necesidad de internet, es decir, fuera de línea. No necesitamos estar conectados al internet para estar trabajando. Pues eso es una gran ventaja, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor estamos viajando en el autobús o bien estamos en algún lugar que no tenemos señal de internet, pues bueno, Power BI Desktop es la solución para esto. Los otros dos, pues bueno, por cómo son, están diseñados, pues sí, necesita el acceso constante al Internet. ¿Ok? Esto ya lo vamos a ver ahorita en un momento más en la práctica, pero es bueno que ustedes lo tengan, vamos, que lo tengan en cuenta que la pantalla general de Power BI
tiene básicamente tres vistas, ¿no? Que es la vista de informe, donde ustedes van a poder desarrollar toda esta visualización de datos o el análisis de datos. La parte de, bueno, que aquí está como una tablita, van a ver en un momentito, que es la vista de datos, que es la representación gráfica de nuestro origen de datos, de la información, ¿no? Y la vista de relaciones, que tiene que ver con, vamos, cuando en Power BI nosotros tengamos más de un origen de datos, es decir, más de una fuente de información, nosotros en esta parte visualmente vamos a poder ligar esta información, ¿ok? Y entonces, pues está muy interesante porque con esto ustedes van a poder generar información que bueno, que si bien no está relacionada, ¿no? O sea, vamos, no hay ninguna relación entre las diversas fuentes de información, ustedes aquí pueden generar estas relaciones, este vínculo, y a través de esto poder generar estos informes, ¿ok? Entonces, acá me gustaría conocer, Perlas, si todo está bien hasta este momento y conocer si ya terminó de instalar el Power BI. Claro, si quieres instalarlo posteriormente, no hay ningún problema, nada más coméntanos para que, puede ser igual acá por el chat sin ningún problema. Nada más coméntanos si sí, para poder pasar ya a lo que es la práctica, para ver ya en ejemplo qué es todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Para que quede mucho más claro, ¿no? Entonces, vamos a ver. De hecho, igual déjame revisar el grupo para ver si no están comentando por aquí. Sí, maestro, estoy viéndolo, pero nada más vía telefónica porque no he descargado el Zoom en Ok, la computadora. ok, Entonces, tendría que descargarlo en la computadora para también descargarlo del Power BI. ok, excelente. Entonces, si te parece, continuamos. Y Sí, como está a bien. final de cuentas esto se queda grabado, pues bueno, no creo que haya mayor problema. Y eso, bueno, esto ya se los había comentado a tus compañeros, pero igual lo hacemos nuevamente extensivo para todos. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden realizar sus preguntas o realizar algún comentario de cualquier tema, ¿eh? Es decir, vamos a pensar, la siguiente semana, que ya estemos 2, 3 temas avanzados, si ustedes no recuerdan algo de las primeras sesiones, sin ningún problema, siéntanse en toda libertad de comentarlo, ¿no? De señalarlo. Digo, a final de cuentas, lo importante del curso es que ustedes terminen con las competencias necesarias para que utilicen la plataforma, ¿no? Pues es el objetivo real del curso. ¿Ok? Entonces, siéntanse en toda libertad de preguntar cualquier tema en cualquier momento. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar un poquito esta presentación. En un momentito más la vamos nuevamente a compartir en el grupo para pasarnos a la parte ya de Power BI. De hecho, permítanme, déjenme colocar aquí, bueno, de hecho, no más permítanme. Déjenme poner aquí, reproducir un sonido para que si alguien entra, pues esté pendiente de. Acá estamos. Entonces, acá está. Ya creo que ya se ve mejor, un tamaño más agradable de la pantalla. Ok, bueno, cuando terminan de instalar lo que es la herramienta de Power BI, pues en su escritorio, por lo general, en Windows, pues les aparece este iconito, las famosas gráficas que veíamos, ¿no? En color dorado, que es realmente el acceso directo a Power BI. Bueno, para abrirlo, pues le vamos a dar doble clic. Y acá muy importante que, de hecho, el compañero Gabino acertadamente nos comentaba, pues que tarda un poco al iniciarse. Sí, esto es verdad. ¿Y esto por qué? Porque, pues obviamente, pues está cargando todos los conectores que tiene, todas las virtudes del programa. Y en la parte técnica, esto se debe a la parte de la memoria de la computadora, memoria RAM, ¿no? Entonces, ahí,
Bueno, obviamente también hay procesador, ¿no? Procesador y memoria RAM, pero en este caso más memoria RAM. Eh, digo, bueno, por supuesto, ya que carga, pues ya es mucho más veloz porque ya está cargada todo el aplicativo. Acá estamos, ¿ok? Esta es la pantalla inicial de Power BI. Lo único que tenemos que hacer acá es darle, bueno, obviamente si queremos ver algún tutorial adicional, pues podemos verlo aquí. Si no, lo único que tenemos que hacer es darle cerrar esa pantallita, ¿no? De bienvenida. Y entonces, pues ya tenemos lo que es nuestra vista general de la herramienta. Como, bueno, al ser una herramienta de Microsoft, pues sigue con que la misma disposición visual de las herramientas. Y en este caso tenemos lo que viene siendo el menú, la parte de cinta de opciones, que básicamente son todas estas herramientas, ¿no? Iconitos que nos van a servir para ejecutar algo. Y pues que esto va cambiando de acorde al menú que nosotros tengamos seleccionado. De este lado tenemos lo que son nuestras herramientas de filtros, la parte de visualizaciones que nos va a servir básicamente para generar nuestros análisis de datos y la parte de campos. Inicialmente esta parte de campos está en blanco, ¿no? Está de esta forma. ¿Por qué? Porque es hasta que nosotros generamos una conexión con una fuente de datos que Power BI nos despliega toda esta información en esta parte, ¿no? Que básicamente los campos serían el equivalente a las columnas o los campos de la base de datos con las cuales nosotros vamos a poder generar estos informes o análisis de datos, ¿ok? La parte central se le conoce como lienzo. Esto en referencia a los lienzos de pintura, ¿no? Que es el espacio donde ustedes van a poder pintar sus informes. Por eso es el dato de lienzo. Y en esta parte superior izquierda, pues tenemos los datos que les comentaba, ¿no? Lo que son las diferentes tres vistas. Vista de informe, vista de datos, que es la que parece, bueno, la mía, bueno, el tamaño que lo tengo parece una calculadora, ¿no? Pero bueno, es como una hoja de cálculo, una tabla. Y las relaciones, ¿no? Que es donde vamos a poder generar, toda la parte de, vamos, de vínculo con la información. En este caso vamos a descargar un archivo. A ver, vamos a ver, por aquí. Aquí está sonando. Acá, estamos bien. Entonces, vamos a descargar nuestra información de un sitio en internet que habilitamos para el curso, que lo voy a poner aquí, que es estrategicasoftware.com/cursos powerbi.html. ¿Ok? En esta liga, si nosotros la abrimos, vamos a poder descargar los archivos de las prácticas, es decir, los archivos que vamos a manejar para el origen de datos o las fuentes. Vamos aquí, permítanme, porque bueno, yo estoy usando una máquina virtual para el curso. Entonces, bueno, pues mi computadora solamente tiene 8 GB en RAM, entonces igual a veces la saturo un poco en cuestión de todo lo que tiene que hacer. Ok, permítanme. Lo que estoy haciendo ahorita es accediendo al Internet Explorer para descargar el archivo de la tarea, ¿no? Esto es como básicamente el ejemplo. Entonces, acá está, estrategicasoftware.cursos Power BI y ahorita debe cargar la página. Es una página muy sencilla. Ok. Pero bueno, al final de cuentas buscamos funcionalidades rápidas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es descargar el segundo archivo, este que dice archivo de ventas Excel, ¿ok? Este archivo nos va a descargar una hoja de cálculo, un libro, mejor dicho, de hoja de cálculo con extensión .xlsx,
que sería el nuevo formato de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bueno, nada más le tenemos que dar clic aquí. Va a salir, dependiendo la versión del sistema operativo que nosotros tengamos, va a aparecer esa ventanita que, bueno, básicamente es de explorador de Windows, ¿no? Explorador de archivos. Y le vamos a dar guardar o guardar como ustedes eligen. Y lo que le vamos a decir es que vean dónde se guarda esta información para que después no tengamos que estar ahí batallando para buscarla, ¿no? Porque luego ya ven que quedan en otros lugares. Ok, bueno, ya que tengamos la información del archivo de Excel, lo que vamos a hacer es, ahora sí, conectarnos a nuestro origen de datos. Es decir, de dónde vamos a tomar la información para nuestro primer informe. Hay, digamos, tres formas de hacer esto, ¿no? La parte visual, acceso rápido, que sería lo que tenemos en pantalla, ¿no? De Excel, de SQL Server, que es una base de datos de Microsoft, una tabla en blanco, es decir, que nosotros creemos de cero esta hoja de cálculo, perdón, una tabla de datos, conjuntos de datos de muestra, bueno, Power BI tiene muchos ejemplos, o obtener datos de otro origen. Poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos a ir conectándonos a diferentes casos, ¿no? A diferentes orígenes de datos. También podemos ir dentro del menú inicio, en la parte de acá arriba, obtener datos, le damos un clic aquí y bueno, va a aparecer todas las posibilidades que tiene de conexión de datos Power BI, o bien en el dibujito que tenemos directamente acá de Excel, de SQL Server, Data Server, etc., ¿no? Perdón, Dataverse, etc. Entonces, en este caso, pues voy a elegir este que tengamos acá, ¿no? Siempre seleccionen el más fácil. En este caso, al darle importar datos de Excel, lo que hace, pues nuevamente abre nuestro amigo de explorador de archivos de Microsoft, de Windows, perdón, y vamos a seleccionar nuestro archivo. Es 2015 Sales o 2015 Ventas. Nada más le damos, bueno, ya sea doble clic o lo seleccionamos, después abrir. Bueno, saben ya, esto es del sistema operativo, ¿no? Y lo que va a hacer ahora Power BI es leer este archivo y pues ahora sí que interpretarlo, y lo que va a hacer ahora, van a ver, pues ya que termine de cargar, la parte de visualización de campos, pues ya va a aparecer ahora sí todos los datos con los que podemos interactuar. ¿Ok? En esta parte, bueno, ya que hace esa precarga de información, Power BI tiene un elemento que se llama vista previa, el cual se va activando de acuerdo a lo que nosotros tengamos seleccionado. Ayer nos comentaba un compañero, compañero Juan Pablo, que veía como que estaba como que duplicada la información. Ok, bueno, vamos, no es que esté duplicado, sino que ese archivo de Excel, si nosotros lo abriéramos en Excel, vamos a ver que es un libro con 3 hojas. Y esto que aparece aquí, en esta parte, se refiere a eso. Son las diferentes hojas que tiene nuestro archivo. ¿Ok? Entonces, no es tanto que esté duplicado, sino simplemente son todas las diferentes hojas que tiene nuestro libro de Excel. Si abriéramos, si estuviéramos utilizando una base de datos, pues aquí tendríamos toda la lista de tablas de nuestra base de datos. ¿Ok? Cada origen de datos, pues bueno, se interpreta de forma diferente. En este caso solamente vamos a seleccionar el que diga 2015, el que tenga el 2015. Ya seleccionado, que es básicamente ponerle el check, la marquita, vamos a continuación, permítanme, déjame atender el chat. Ok, no, todo bien. Lo que vamos a hacer a continuación es darle cargar. Ok, tiene transformar datos, que esto lo vamos a dejar después, pero en este caso vamos a darle cargar. Es decir, ok, ya en la vista previa vimos que es lo que queremos y le damos cargar. ¿Ok? Aquí, bueno, pues tarda un poco. Está cargando esta información. Les comentaba que podemos cargar cualquier tipo de datos, pero también aquí hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, yo les decía en clases pasadas que si nosotros tenemos un archivo, vamos a pensar, un archivo de Excel que pesa 1 giga
es decir, que tiene más de 1.000.000 o 2.000.000 de registros, pues aquí no es que esté mal el archivo de datos. Lo que está mal es que estamos usando una herramienta para lo que no es. Es decir, no debe ser un archivo de Excel. Debe ser entonces una base de datos donde tengamos esos 2.000.000, 20.000.000 de registros de información. ¿Ok? Entonces, esto vamos a tratar que durante el curso, pues darles algunos ejemplos para que ustedes también puedan tomar esa decisión, ¿no? Decir, vamos, no es que esté mal, ¿no? Que tengan un archivo de ese tamaño en Excel, de hecho lo soporta, pero pues no es eficiente. ¿Ok? Entonces, pues obviamente, vamos, la eficiencia o productividad en las empresas normalmente está relacionada con inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque si quieren manejar un archivo de Excel de más de 20 millones de registros, pues seguramente no va a funcionar en una máquina de 4 GB en RAM. Pues vamos, no es que no vaya a funcionar, va a funcionar, pero va a ser muy lento. Entonces, pues eso significaría que tendríamos que tener un equipo de última generación, de tal vez arriba de 20,000 pesos, 25,000 pesos, para que funcione bien. Y cuando lo podíamos haber solucionado, simplemente migrando esta información a otra plataforma, a otro software, que en este caso se llaman base de datos, que son más eficientes para ese volumen de información. Muy bien. Profe, Entonces, sí, ¿son dime. más eficientes porque los envía a la nube o qué? No, Power BI. no. Las bases de datos son más eficientes no porque estén en la nube. Bueno, que estén en la nube es una característica adicional de las bases de datos, pero en sí no en eso basa su eficiencia, sino en el manejo del almacenamiento es realmente donde está esta mayor eficiencia. Vamos a intentar explicar. Un archivo de Excel, toda la información se encuentra en un único archivo, es decir, todo está ahí. Y para cargar esa información tengo que cargar todo el archivo por completo. Vamos a pensar, vamos a que tengan una idea. Si hablamos de un archivo con 3 millones de registros en Excel, estaríamos hablando algo así como de un archivo de más de 1 gigabyte de tamaño. ¿Ok? Entonces, pues esto es algo pesado, ¿no? Es algo muy grande. Y cuando ustedes en este Excel quieran ustedes modificar una celda, cada vez que se mueven en esa celda, realmente se está moviendo todo ese archivo, que quedamos que es un único archivo, un todo. En las bases de datos es diferente. De entrada, ¿por qué? Porque en las bases de datos existe una parte que se le conoce como motor de base de datos, que es la encargada de ejecutar las acciones que nosotros queramos hacer, por ejemplo, movernos en la información, borrar un dato, actualizar un dato, crear un nuevo dato. Tenemos otra parte que sería como que la parte de visualización de la información, ¿ok? Que además no nos despliega toda la información, simplemente nos despliega la información que necesitamos, ¿ok? Normalmente, por default, la mayoría de las bases de datos despliegan nada más los primeros 1,000 registros. Entonces, no importa que es una base de datos de 100 millones de registros, ustedes se van a estar moviendo en partecitas de 1,000. ¿Ok? Entonces, ese tipo de características pues hacen que sean idóneas las bases de datos para volúmenes muy grandes de información. ¿Ok? Repito, no es que esté mal manejarlo en Excel o en un archivo de texto plano. Vamos, no está mal. Sin embargo, no es la forma correcta de hacerlo. ¿Ok? Sobre todo que ahora ya las bases de datos también son gratis, ¿no? Bueno, no gratis, open source, pero hay muy buenas que son open source, ¿no? Muy bien. Espero haber solucionado, haber logrado dar respuesta a tu pregunta, Luis. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya tenemos ahora sí cargado nuestro origen de datos y aquí en nuestra vista de datos podemos ver la información que cargamos. Esto lo podemos hacer en todo momento. Van a ver ustedes que es básicamente una pequeña tabla con información de países o regiones, marcas, meses y las ventas por mes. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita es un dashboard dinámico, es un análisis de información que nos permita dar respuesta a preguntas como cuánto vendimos, por ejemplo, en China,
cuánto vendimos en Alemania, Estados Unidos, ¿ok? Cuánto fue la venta por marca en esta región, cuánto fue la venta por cada marca, o mejor dicho, de cada marca en sus diferentes años de venta, ¿no? Por ejemplo, porque vemos que tenemos 2013, 2014, 2015, ¿ok? Y todo esto lo vamos a hacer visual. Y aquí es una de las ventajas, o realmente lo que lo hace diferente a una hoja de cálculo o una base de datos. Una hoja de cálculo lo presentaríamos así, ¿no? Un listado que pudiera ser, no sé, de cientos de hojas o miles de hojas con cientos de miles de registros o filas, ¿no? Imagínense, es algo complejo el análisis, ¿no? Y si esto lo mandan a imprimir, pues bueno, ni les digo qué pesadilla se vuelve, ¿verdad? Además que seguramente nos van a llamar la atención por estar desperdiciando hojas, ¿no? Que además no se van a ver bien. O sea, esa es otra realidad. Entonces, vamos a ver cómo podemos generar este análisis. Vean. Entonces, quedamos que donde vamos a trabajar se llama lienzo. No se preocupe con los términos o con la teoría porque, como hemos visto, todos los días lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya para la siguiente semana o finalizando esta semana, pues ya seremos expertos en los nombres de nuestras partes de Power BI. Entonces, creo que por esa parte no hay tanto problema. Oye, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, vamos a generar nuestro primer gráfico, nuestro primer análisis de datos de Power BI respecto a cuánto vendimos por región. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar en nuestra menú de visualizaciones el tipo de gráfico. En este caso vamos a agarrar el circular o de pastel que tenemos por aquí. ¿Ok? Automáticamente se coloca. Y después vamos a seleccionar qué es lo que queremos desplegar en esa gráfica de pastel, ¿no? Entonces nosotros le podemos decir que lo que queremos hacer es desplegar lo que son las regiones, ¿no? Que sería China, Estados Unidos, Alemania. De hecho ya tiene hasta México. ¿Ok? Y en los valores vamos a desplegar, por ejemplo, lo que son las ventas del 2013, 2014 y 2015. ¿Ok? Y entonces, vean cómo en forma, pues ahora sí que muy fácil, muy simple, tenemos ya nuestra gráfica. Esto, si lo hiciéramos con una hoja de cálculo, pues ya tiene cierta dificultad, ¿no? Porque ya tenemos que tener de entrada ordenados nuestros datos, ahí estar generando, digo, no es tan difícil, pero ahorita vamos a ver qué otras cosas tiene Power BI que lo hacen muy diferente al manejo de gráficos en Excel, ¿no? Bueno, ya tenemos esto y como vemos, estos paneles, ¿ok? Los podemos mover como si se tratara de una imagen en cualquier herramienta de ofimática. Vamos a colocarlo más o menos por aquí, ¿no? Acá. Porque el otro día me quedó muy arriba y no podía ver algunas cosas. Ok, ya lo tenemos acá. En todo momento ustedes pueden cambiar. Por cada panel se van a activar, por lo general, estas tres opciones con las que nosotros vamos a poder trabajar. Lo que dice leyenda, que eso parece como que unos segmentos de datos o campos, lo vamos a utilizar para todo lo que tiene que ver con los datos que vemos en pantalla. Es decir, con cuál va a ser la suma, qué es lo que va a graficar, qué es lo que va a representar, todo este tipo de cosas. ¿Ok? En la parte del rodillo tenemos lo equivalente al formato. Todo lo que nosotros necesitemos cambiar de formato de este panel o de esta información. Por ejemplo, en este caso, queremos cambiar este título porque, bueno, de entrada está en inglés, ¿no? Como que no nos va. Entonces, podemos ir a título. Aquí tenemos texto del título y entonces aquí muy fácilmente, perdón, aquí tapo la autoayuda y aquí podemos colocar ventas por año por región, ¿no? O país. Bueno, vamos a poner país, ¿no? Ahí está. Por país. Y entonces ya tenemos ahí nuestro primer dato. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos colocarle también, por ejemplo, lo que son los bordes, por ejemplo, ¿no? Activamos los bordes
Después le vamos a poner que las esquinas estén redondeadas. Estamos manejando 20%, pero puede ser cualquiera. Y vamos a colocarle que el color sea, por ejemplo, azul fuerte, ¿no? Y entonces observen cómo ya le van dando esa visualización, esa parte del diseño que pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar casi cualquier cosa. Podemos agregar imágenes, como vamos a ver en un momento más, para nuestros reportes. Muy bien. Ya que estamos acá, también podemos cambiarle el fondo a nuestro lienzo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, le damos un clic fuera de cualquier panel, es decir, a nuestro lienzo. En mi pantalla de un servidor está como que punteada, ¿no? Está señalada con puntitos. Entonces le vamos a dar un clic afuera, lejos de este panel. Y es la forma como la que indicamos qué parte está activa y a la cual le vamos a nosotros poder modificar o cambiar los formatos. En este caso, pues vamos a ir a nuestra herramienta de rodillo y vamos a cambiar lo que es el fondo de página. ¿Ok? Podemos aplicarle un color default, es decir, podemos ponerle aquí un color. Y tenemos que quitarle el porcentaje de transparencia. Normalmente por default está al 100%, es decir, totalmente transparente. También podemos agregar una imagen previamente que tengamos nosotros ya descargada en nuestra computadora. Ok, y de la misma forma, pues como si se tratara de PowerPoint, por ejemplo, podemos rellenar esta imagen. No tiene herramientas de edición de imágenes, hay que aclarar, ¿no? Como platicamos el día de ayer. Pero, pues al menos las que tiene son suficientes, ¿no? Transparente, etc. Podemos hacerlo de esta forma o también nosotros podemos, permítanme, acá está. También nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos ir a la pestaña de ver o vista y aquí tenemos una sección de temas. Esto pues es muy de Microsoft en sus herramientas de ofimática, ¿verdad? Porque pues, esto es casi default, ¿no? Y le damos clic y va a aparecer una serie de plantillas prediseñadas que tiene. Inclusive si ustedes buscaran en internet plantillas para Power BI, ya van a encontrar muchos diseños con que ustedes pueden importar, ¿no? Obtener de internet. Y digo, hay algunos que sí tienen costo, no es mucho costo, a veces cuesta $1, $2. Vamos, claro, que lo que tiene de forma gratuita Power BI y lo que hay en internet es suficiente, yo creo, pero luego hay ocasiones que sí necesitamos como que un plus, ¿no? En este caso vamos a seleccionar esa parte que es el Power BI y aquí vamos a quitarle el color, ¿no? En este caso vamos a ponerle blanco y lo vamos a hacer totalmente transparente, ¿no? Entonces, de esta forma, pues ya va teniendo pues más imagen, ¿no? Ya tiene más diseño nuestro Power BI. También, como veíamos en clases pasadas, también podemos modificar nosotros el tamaño de la página. Porque observe, este Power BI o este informe solamente llega hasta aquí. Y pues de cierta forma tengo pues más pantalla, ¿no? Tengo más espacio hacia abajo. Esto, recuerden, lo tienen que tomar en cuenta de acuerdo al dispositivo donde ustedes van a desplegar la información o donde van a proyectar la información, ¿no? Eso es muy fácil. Ustedes simplemente tienen que preguntar qué resolución tiene donde va a ser visualizado estos informes, estos dashboards, y con esto ustedes en la parte de formato de lo que viene siendo la página, podemos cambiar el tamaño de página y podemos ponerle aquí personalizado. Y en este caso, pues voy a aumentarle a 1024 píxeles. Y con esto, pues ya puedo aprovechar toda la pantalla, ¿no? Obviamente también podemos hacerlo más ancho, pero bueno, en este caso de ejemplo, vamos a dejarlo de esta forma. Entonces, recuerden todo eso en la parte del rodillo de Power BI. Muy bien.
Entonces vamos a generar nuestro siguiente gráfico. Vamos a generar una gráfica que se llama, que hemos estado manejando, que se llama columnas apiladas. Las columnas apiladas, también les comentaba que en algún lado, bueno, no en algún lado, en internet, luego le llaman de termómetro, ¿no? Entonces estas gráficas nos permiten desplegar en una sola columna o barra más de una información. Eso es muy útil porque cuando tenemos mucha información, pues imaginen que para cada cosa tendríamos, bueno, en este caso, ¿no? Que son ventas por país y por cada venta, vamos, por cada país, mejor dicho, tenemos 3 años de venta, es decir, 2003 al 2015, pues por cada marca de cada país tendríamos 3 barras, pues esto no tendríamos pantalla alguna que nos alcanzara. Entonces utilizamos este tipo de gráficas apiladas. ¿Ok? Lo mismo, ya que la tenemos aquí, entonces lo único que tenemos que seleccionar es qué queremos desplegar. En este caso queremos desplegar las marcas, que son brand. Bueno, eso está en inglés, no porque el programa sea en inglés, sino porque el archivo de origen de datos está en inglés. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Vamos a seleccionar aquí lo que es la marca y vamos a seleccionar también lo que es las ventas, ¿no? Que en este caso sería ventas 2013, 2014 y 2015. Y entonces vemos como en automático nuestro Power BI pues ejecuta esta parte. ¿Ok? Si nosotros queremos aplicar el mismo formato, vamos a pensar de los bordes que tiene ya nuestro primer panel, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el origen del formato que necesitamos duplicar. Nos vamos al menú inicio y aquí tenemos lo que es la brochita, ¿no? Que es copiar formato, que se aplica para cualquier herramienta de Office. Damos copiar, el cursor se modifica ahora a esta brocha y entonces la aplicamos, ¿no? Y en este momento, pues ya tenemos duplicado el formato. Entonces está muy bien porque con esto podemos nosotros en cualquier momento aplicar duplicar nuestros formatos, ¿no? Entonces creo que nos va a ayudar mucho en cuestión de rapidez sobre todo. Ok, entonces pues ya tenemos aquí nuestras ventas. Y entonces veíamos que aquí es donde marca la diferencia o la pauta las herramientas de inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque esto, hasta este momento, digamos, lo podríamos hacer en Excel. Pero en Excel no podemos hacer lo siguiente. No podemos seleccionar algo de un gráfico y en automático que se modifique todo lo demás. A menos no de manera directa. Tenemos que entonces ya generar o utilizar lo que son tablas dinámicas, segmentación de datos, etc. ¿Ok? Pero ya se va complicando. Y entonces acá observen, muy fácil. Por ejemplo, si nosotros seleccionáramos en el caso de China, las ventas para 2013 y le damos clic aquí, pues inmediatamente nuestro gráfico de acá abajo se modifica de acuerdo a la selección que tengamos. De la misma forma, si seleccionáramos algo aquí, los otros gráficos se mueven. Entonces, con un mismo informe podemos dar solución a muchas preguntas. ¿Recuerdan el qué pasó? ¿Por qué llegamos hasta esta situación? Esto es lo que hace Power BI. Y observen, no hemos hecho más que decir qué gráfica es la que necesitamos y qué campos necesitamos desplegar. Y Power BI se encarga de hacer todo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿recuerdan la tercera ola, no? Donde inteligencia de negocios era para todos. Bueno, se refiere a esto. Porque con muy pocos clics podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Ok. Pero Power BI va más allá. Entonces nosotros podemos generar, por ejemplo, tarjetas, que es esta que tenemos aquí. Perdón. Acá está. No le di clic al lienzo. Acá tenemos las tarjetas. ¿Ok? Y en esta tarjeta, por ejemplo, podemos decirle que sean las ventas del 2013, por ejemplo, ¿no? Y que también aparezca la marca, ¿no? Vamos a ver, que aparezca la marca y que aparezca las ventas de 2013. A ver, permítanme.
acá está, 2013, ¿ok? Y aquí a esta tarjeta, que se les conoce como tarjetas, pues vamos a cambiarle el color, ¿no? Entonces vamos a ponerle un fondo. Tenemos acá más colores. Les comentaba que Power BI pues tiene toda esta parte del RGB que podemos agregar porque cuando las empresas ya tienen, bueno, voy a seleccionar este de acá. Cuando las empresas ya tienen lo que se le conoce como identidad de negocio, ¿no? Pues bueno, ya está definido el color para la marca, el color para las presentaciones, tipo de letra, etc., ¿no? Entonces, bueno, Power BI también tiene esto. Podemos copiar rápidamente el formato. Simplemente le damos acá copiar formato, se lo aplicamos por acá y pues se lo pone. Ojo, obviamente como este panel está en otro color, pues bueno, obviamente copió todo el formato. Eso nada más tenganlo en cuenta porque a veces pues les va a pasar esto. Pero bueno, no pasa nada. Lo que tenemos que es regresar y ponerlo del color que nosotros necesitemos. ¿Ok? Pero también Power BI nos permite copiar y pegar, o lo que sería lo mismo, duplicar información. Entonces podemos duplicar ya esta tarjeta. ¿Cómo lo hacemos? La seleccionamos y con control C, que sería el copiar, y después control V, pues empezamos a duplicar estos datos. Y en este caso vamos a desmarcar para este nuevo el 2013 y le vamos a poner 2014 y ya tenemos el dato para 2014. Volvemos a pegar, desmarcamos 2014 y ahora marcamos 2015. Y entonces ya tenemos nuestros datos o nuestras tarjetas para esta segmentación de datos, ¿no? Y entonces esto lo vamos a poder poner aquí. Claro, recuerden, esto es solamente un ejemplo y ustedes serán los que tengan, pues vamos, ahora sí que es cuestión de diseño, cuestión de gustos. Entonces, todos son válidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver ya con este ejemplo el poder de Power BI. ¿Por qué? Porque entonces, si seleccionamos, por ejemplo, la parte de China 2014, observen cómo todos los datos cambian. Y entonces dice, para 2014, estas fueron tus ventas. Pero si seleccionamos una empresa en específico, vamos a pensar, vamos a seleccionar esta empresa que está por acá, Leadware, ¿ok? Seleccionamos acá esta empresa y entonces nos aparecen los 3 gráficos y nuestras etiquetas para las ventas de esos años de esa empresa, ¿ok? Entonces, pues imaginen esto presentando esta información con los directivos o ustedes como dueños de empresa o a sus clientes, pues con un gráfico, con un informe, con un dashboard dinámico, pueden resolver muchas preguntas, ¿no? Porque pueden decir, ¿cuáles fueron mis ventas de esta empresa? O en este año, o de este producto, ¿ok? Cosa que en Excel o cualquier otro programa, pues tendríamos que hacer una hoja de Excel o un gráfico de Excel para cada situación. No terminaríamos, ¿ok? Entonces, estas son las ventajas de Power BI. También podemos personalizar esto un poquito más y esto lo podemos realizar a través de lo que se conoce como agregar imágenes, por ejemplo, ¿no? Esto podemos ir a la parte de insertar, el menú de insertar, de acá arriba, y tenemos la parte de imagen. Aquí solamente la única recomendación que les haría un servidor sería que sean imágenes sin derechos de autor, para que no tengan ustedes un problema de alguna demanda por estar utilizando alguna imagen, algún logo de una empresa, ¿no? En este caso voy a colocar acá esta imagen, ya tenía precargada, y entonces, pues bueno, la voy a colocar acá como si se tratara del logo de la empresa, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos poner? Bueno, podemos poner un cuadro de texto, el cual nos va a permitir a nosotros ingresar texto, ¿no? Tal cual. Entonces vamos a poner acá dashboard, dashboard de las ventas por país, ¿no? Vamos a poner acá. Esto pues obviamente lo podemos cambiar de tamaño de letra, tal vez un 36, tal vez un negrita,
Y pues aquí tal vez un color blanco, por ejemplo, no sé, ¿no? Aquí está. Lo tenemos. Obviamente, pues como está, tenemos el fondo activado, pues bueno, nos va a aparecer esto, ¿no? Pero bueno, si desactivamos el fondo, pues ya podemos mover, ¿ok? Y entonces, pues ya tenemos aquí nuestro título y pues ya le vamos dando un poco más de presentación a nuestro dashboard, ¿no? Esto también, haberlo hecho o hacerlo en un hoja de cálculo, no me dejarás mentir, pero luego se vuelve una pesadilla, ¿no? Cuando queremos darle este formato. Muy bien. Recuerden, vamos a ver que después todos los informes que hagamos en Power BI lo podemos exportar hasta PDF. Entonces, pues ya no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces está muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer en Power BI? Bueno, podemos hacer segmentación de datos, que también se le conoce como slider a esta herramienta. Esta segmentación de datos o slider es esta que tenemos aquí, que tiene como que un filtro, ¿no? Bueno, es el dibujito de filtro, de un embudo, ¿no? Así se le conoce. Lo seleccionamos acá. Y lo único que tenemos que seleccionar es qué campo va a ser el cual va a seleccionar, perdón, va a segmentar nuestra información. En este caso vamos a seleccionar lo que es meses. ¿Ok? Y entonces aquí en meses, pues ya tenemos aquí los meses, vamos, de nuestro dashboard, ¿no? Entonces rápidamente vamos a copiar el formato de los bordes, ¿ok? A nuestra segmentación de datos. Y vean cómo podemos cambiar nosotros esta palabra de inglés a español. Bueno, no hay una forma automática, tenemos que escribirlo, pero observen. ¿Cómo hacemos? Podemos aquí en la parte de campos, podemos darle en todo momento a cualquier campo, clic botón derecho y le damos cambiar nombre. Y entonces lo cambiamos por mes, perdón, acá está, estaban mayúsculas activadas. ¿Ok? Y tenemos mes. Se actualiza un poquito y ya tenemos acá. ¿Qué podemos hacer acá? Pues a lo mejor está muy pequeño estas letras, ¿no? Entonces podemos generar el tamaño. A ver, ¿dónde está? Acá está, elementos. Y podemos ponerlo a un tamaño más grande. Comentaba el día de ayer que por cuestiones de accesibilidad, es decir, para hacer ya todos los documentos electrónicos para personas o adaptables, ¿no? Que se conoce para personas con algún tipo de discapacidad, lo que se recomienda internacionalmente es la fuente Arial o el tipo de letra Arial, tamaño 12, por lo menos, ¿eh? Si lo pueden poner más grande, de mayor tamaño, se los vamos, bueno, se lo van a agradecer todas las personas, se los voy a agradecer yo también porque a mí me falla un poquito la vista, pero entonces también sí, por favor, tengan siempre en cuenta eso, ¿no? Hay que pensar en los demás. Entonces, pues podemos hacer inclusive un poquito más grande aquí. Claro, esto nuevamente, depende de el diseño que nosotros necesitemos o estemos generando, ¿no? Y entonces aquí este dashboard dinámico pues ya es más interesante. ¿Por qué? Porque entonces, de acuerdo al mes seleccionado, se mueve nuestra información. Entonces ya podemos tener una respuesta a cuánto se vendió en un mes en específico. ¿Ok? ¿Y qué tuvimos que hacer? Simplemente arrastrar la visualización, seleccionar el campo y nada más. ¿Ok? Esto ya en Excel ya sería algo bastante complicado. Vamos a complicarlo todavía más. Podemos nosotros hacer que vamos a este despliegue de mes solamente afecte a estas, vamos a nuestras etiquetas, que son estas que tenemos acá abajo, y a esta gráfico de barras o de columnas apiladas, ¿ok? Y que estas ventas por años por país no cambie. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el panel o el objeto con el cual va a servir de filtro para todo lo demás. En este caso, la segmentación de datos de meses, ¿no? Entonces le damos un clic aquí, nos vamos a ir a la parte de formato, perdón, al menú de formato y vamos a activar esta opción que dice editar interacciones. Entonces, seleccionamos el panel que necesitamos o que va a actuar como filtro, vamos al menú formato y posteriormente
le damos clic, perdón, a editar interacciones. Vamos a darle clic y observen cómo todos los paneles o todos los objetos en nuestro informe va a aparecer estas dos opciones, que es habilitar o deshabilitar. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer es marcar cuáles no quieren que sean afectadas cuando el usuario vaya dándole clic, vaya haciendo interacción con nuestro dashboard. En este caso solamente este. Entonces lo único que tenemos que hacer es acá es bloquear. ¿Ok? Para desbloquear lo único que tenemos que hacer es darle clic en el dibujito de al lado. ¿Ok? De a un lado. En este caso vamos a bloquear. De hecho cambia como que de color, ¿no? Queda sombreado. Con esto, observen, ya las ventas por año por país no van a cambiar, pero todo lo demás sí empieza a moverse de acuerdo a la selección de nuestro usuario. ¿Ok? Y entonces ya tenemos un tablero dinámico o un primer dashboard. ¿Ok? Aquí aparece en blanco porque, bueno, no tiene datos algunos. Perdón. Ahí le di doble clic a algo que no era. Quitar. Acá está. ¿Ok? Aquí aparece en blanco porque no tiene datos. Vamos a ver ya posteriormente cómo en la parte de filtros, que es esta parte de aquí, nosotros vamos a poder, pues no corregir porque no es que esté mal el dato, simplemente no tiene datos, sino que vamos a poder generar ciertas reglas para que se visualice o no se visualice ese tipo de información en nuestros dashboards. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos hace falta? Ya para terminar el día de hoy, vamos a agregar algo que se le conoce como preguntas y respuestas, que es este que tenemos aquí, ¿no? Que parece como que un cuadro de diálogo, ¿no? Y es este que tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok, podemos dejarle así. Y entonces, bueno, inclusive, déjenme comentarles que, bueno, ya tiene algunas opciones activadas, ¿no? O más que activadas, pues ya tiene algunas opciones, vamos, que automáticamente Power BI, pues, determina. En este caso vamos a cambiarle el fondo, vamos a poner un color, el verdecito que tenemos por allá abajo. Acá está. ¿Y qué es esto de Power BI? Bueno, esto de Power BI se refiere, de hecho vamos a poner acá campo de pregunta, vamos a ponerle un poco más de tamaño, ¿no? Porque está muy pequeño 10, bueno, al menos para un servidor, está muy pequeño, ¿ok? Obvio, esto lo estamos viendo el día de hoy con algunas palabritas en inglés porque así está el origen de datos. Mañana, si todo está bien, pues lo que vamos a hacer es esto, pero en español, ¿no? Para que vean ambos ejemplos. Pero bueno, la idea es que ustedes vean cómo funciona esta parte de lenguaje natural para Power BI. ¿Qué es esto de lenguaje natural? Bueno, sin tener que programar nada, gracias a esta inteligencia que tiene Power BI, nosotros podemos preguntarle a Power BI que nos despliegue información, ¿no? Entonces le podemos poner acá, oye Power BI, dime las ventas del 2015. Y entonces, en este momento, se modifica, de hecho, a ver, permítanme, sales. Ahí está, 2015. Y en este momento aparecen las ventas de 2015. Observen cómo aquí me está desplegando esto. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo? Si aquí le ponemos, dame las ventas, vamos a ver, 2014 de una empresa en específico, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, bueno, voy a poner Contoso, que es la más fácil de escribir. Acá está, Contoso, y le damos Enter. ¿Ok? En automático aparece las ventas de Contoso. De hecho, para el 2014, ¿cómo podemos verificarlo? Bueno, le damos clic acá en Contoso y aquí vemos que para 2014 son 18.55 mil. Y aquí lo tenemos. Queremos preguntar para la misma marca, pero para el 2013. Bueno, pues entonces le diríamos
Power BI, dime las ventas para el 2013 de la empresa Contoso. 67.62 que podemos aquí validar. Y observen cómo todo el gráfico, todo el dashboard va modificándose. ¿Por qué se modificó esto? Bueno, porque aplicamos el filtro que no se modificara, pero con esta opción. Si también quisiéramos que no sea modificada por esta sección de preguntas, pues nuevamente tendríamos que primero seleccionar aquí y después desactivar acá. ¿Ok? Entonces, bueno, eso no hay tanto problema. Pero entonces, esta parte de preguntar en lenguaje natural, pues la verdad que está increíble, ¿no? Porque entonces nos permite resolver o hacer un análisis de negocio, o vamos, lo que se conoce como inteligencia de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, esto no está programado, es más, ni siquiera tenemos alguna gráfica que presente esta información, ¿no? Entonces, nosotros escribimos, dime las ventas de Contoso, y Power BI en forma automática nos dice, mira, las ventas para Contoso en estos años, en estos meses y estos países o estas regiones es de tanto. ¿Ok? Entonces, si le ponemos Contoso 2014, bueno, aquí tenemos que poner la palabra sale, porque es como está la columna, pues entonces nos va a aparecer esto, ¿no? Pero igual podríamos colocar aquí, por ejemplo, China, ventas 2013, por ejemplo. Dime todas las ventas para China en el 2013. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este es un poco del poder que tiene Power BI para lo que es análisis de negocio. Los que manejan hojas de cálculo, pues ya estarán dándose cuenta que pues esto es como que, bueno, de hecho mencionábamos que en cuestión como digamos, vamos, el tiempo que nos llevan los demás países en cuestión tecnológica en México, pues estamos hablando más o menos de entre 5 y 6 años, ¿no? Ahorita creo que ya se ha cortado, creo que al gran esfuerzo de muchos mexicanos, como ustedes, como todos nosotros, pues ya hemos acortado esta brecha, ¿no? Ya no es de 6 años, tal vez ya andemos como en 4 años, pero aún así no deja de ser muy significativo, ¿no? Entonces, esto es lo nuevo para el análisis de negocios. Vean cómo ya no tenemos que ser expertos en tecnologías de información, es decir, no tenemos que ser desarrolladores de software o ingenieros en base de datos. No tenemos que ser tampoco un experto analista de datos, es decir, no tenemos que tener un conocimiento avanzado de Excel. Sí, claro, tenemos que tener el concepto general de hojas de cálculo, pero hasta ahí no tenemos que hacer nada más que, ahora sí que preocuparnos en qué necesitamos desplegar, cómo lo necesitamos desplegar, ¿no? Entonces, eso está muy bien en cuestión de análisis de datos. Esto es, pues bueno, parte de lo que hemos visto hasta este momento. Estaría muy bien nuevamente, de hecho, felicito una felicitación a los que lograron hacer sus prácticas y también a los que no lo han hecho, pero sé que lo van a realizar, pues entiendo yo, por cuestión de trabajo, de tiempo, etc. A veces se dificulta. Pero por favor, intenten hacer esta práctica, intenten, pues ahora sí que realizar esta dinámica para que el día de mañana, pues si tienen alguna duda, algo que se les haya dificultado, pues nos enfocamos a ello y podamos pasar al siguiente tema, que ya sería el manejo de filtros. Estamos yendo, pues ahora sí que poco a poco, ¿no? Hasta que tengamos ya un dashboard mucho más avanzado. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Por mi parte, el día de hoy sería todo, pero me gustaría escucharlos. Bueno, sí, profe. ¿Qué pasó? Nada más, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó nada ahí? más una duda Sí, no tengo que ver con el dashboard. Nada más una pregunta de sí. los, ¿cómo se llama? La información esa que descargamos de la página de internet, del archivo ese, esa de dónde es, dónde sale o cómo, porque creo que ahorita yo la bajé desde la primera vez, desde el primer día Ajá. que nos dijo que la bajáramos, y ahorita se la acaba de bajar y veo que ya tiene, creo, México.
Ah, Entonces, ok. yo sigo trabajando con el archivo de la primera vez que lo bajé y no tiene México. Entonces, me imagino que esa información la actualizan o cómo, o de dónde sale. Ok, no, es un detalle, una disculpa. Lo que pasa es que en un ejemplo, yo modifiqué un registro de esta información. De hecho, debe andar por acá, debe estar al final, yo creo. Bueno, a ver, vamos a ver, acá está. Aquí, seleccionar todo, aquí está. Una disculpa, Gabino, una disculpa, compañeros. Un servidor modificó una línea de esa información y le puse México nada más. ¿Ok? Por eso tienen esa diferencia, pero es el mismo archivo. ¿Ok? Ah, ok, sí, perfecto. Sí. Nomás esa era mi pregunta. No, al contrario. Y una disculpa por ahí. Ok. Excelente. Bueno, pues, compañeros, pues nuevamente agradecerles su presencia. Nos vemos el día de mañana. Ya saben, unos minutos, bueno, a las 4 estamos activando la liga. Y en unas horas va a quedar disponible esta sesión y la del día de ayer. La del día de ayer no se ha subido. ¿Ok? Entonces vamos a subir ambas. Vamos a subir la del día de hoy y la de la sesión de ayer. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Oiga, profesor, Sí. para en el Power BI de lo que nos mandó pues que descargáramos del 2015 sales, no lo puedo agregar al Power BI eso. Bueno, al Ok. rato lo veo. Ok, bueno, rápidamente, acá estamos. A ver, déjame compartir otra vez la pantalla. Ok, recuerda, ya Ajá. que descargues el archivo, de hecho, Ajá. déjame agregar una nueva página. Ya que descargues el archivo, lo único que tienes que hacer es ir a esta parte de acá arriba del menú inicio, donde dice Excel. ¿Inicio? Esto específicamente porque es Excel. Ajá. ¿Ok? Le damos en Excel. Sí. Y vas a Ajá. seleccionar ahora el archivo de Excel, donde lo hayas descargado. Lo seleccionas Sí. y le das a abrir. Ajá. Va Muy a bien. tardar un poquito y ya vas a tener cargado la información. De hecho, recuerda, va a aparecer primero como que el previo, ¿no? En el previo tenemos que seleccionar la hoja o la tabla que dice 2015. ¿Ok? Ajá. La marcamos acá, nada más asegúrate que tenga bien la marca, porque a veces ya ves que el mouse nos falla y no le damos, ¿no? Entonces, nos aseguramos que sí le demos bien el check a la hoja y le vamos a dar cargar, ¿ok? Ajá. Y entonces ya, ahora sí, ya, bueno, ahí hace su proceso Power BI y ya te va a aparecer aquí la parte de campos del archivo, ¿ok? Campos de es la fuente de datos que ocupo para poder crear bien así los. Exactamente, Luis, exactamente. ¿Sí? Sí, está bien. Ok, excelente. No te preocupes, No al había contrario. visto. Gracias. No, al contrario. Gracias por preguntar, igual. Ok, bueno, pues bueno, ya no me queda más que despedirme, compañeros, compañeras. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Un saludo. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Nos vemos, Gabino. Nos vemos, Perla. Nos vemos, Luis. Y Juan Pablo, ahí nos vemos.